Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigas, amigos? Bienvenidos. Yo soy Pisu. Yo soy Dani Luján. Y estamos muy emocionados con el tema que tenemos preparado para el día de hoy aquí en ¿Qué rayos? Así es, bienvenidos a este programa de Ciencia y Tecnología de Capital 21, donde hablamos de temas increíbles como el de hoy, que Nos encanta, porque se trata de los multiversos. ¡Sí! Estoy de lo más emocionada, Pisu. Cuando bien podríamos tener ruido de grillos en el multiversos, porque la pregunta es justamente eso. Al estudiar el universo, nos encontramos con la posibilidad de multiversos. Y la primera pregunta es, ¿qué rayos con los multiversos? ¿Qué es un multiverso? ¿Se puede comprobar que existen? ¿Por qué creemos que sí existen? ¿Tenemos gemelos en el universo en este momento? ¿De dónde surge la idea de un multiverso? Todo esto y mucho más nos lo vamos a preguntar y responder para ti a lo largo del programa. Así que si están listos, comenzamos. ¡Comenzamos! ¡Vámonos! Se estima que el número total de combinaciones posibles entre las partículas existentes es de 10 sobre 10 sobre 122. La primer constante descubierta es la gravitación universal. La temperatura de cero absoluto en el universo equivale a menos 273 grados centígrados. La mejor forma de conocer el número de moléculas de una sustancia en un mol es el número de Avogadro. En nuestro universo, la eficacia del hidrógeno para convertirse en energía es de 0.07. Hay un tema, Dani, que a mí siempre me ha provocado desde chiquito, me ha provocado mucho dolor de cabeza y es tratar de imaginarme, hacer un ejercicio en el cual comienzo imaginándome que me empiezo a ir en reversa, digamos, a salir de la Tierra. Como en las películas. Como que en las hacen, pero películas, al revés. exactamente. Ajá. Y comienzo a irme cada vez más y cada vez más y cada vez más y más y más y más y más y más lejos. Ajá. Y siempre llega un momento en el que una de dos, o me doy cuenta que ya me distraje y estoy pensando en otra cosa, o llega un momento en el que casi me da como dolor de cabeza porque me cuesta mucho trabajo tratar de imaginar, a ver, imaginen infinito. Sí, está muy ¿no? difícil. Me cuesta Sí, está muy trabajo, me difícil. gusta el ejercicio. Tratar de imaginar el tamaño del universo. Claro, un año luz de distancia, Claro, por ejemplo. por supuesto. Hacer la idea correcta de cuánta distancia cabe en un año luz, aunque digamos la cifra ahorita, hacernos a la idea o materializar esa idea en la cabeza es complicado. Es complicado, Sí. pero creo que sí tenemos por lo menos una idea de nuestra galaxia gracias a las herramientas que tenemos ahora de la tecnología, ¿no? Exactamente, además esa es la parte que me emociona, terminar por coincidir con la idea de que conocemos de todo el universo, pues evidentemente conocemos muy poco. Así es. Y Muy poco poquito. por varias razones. La primera es, pues consideramos que el universo es infinito, entonces pues no hay forma de conocer mucho del universo, por un lado. Pero por el otro, a lo largo del tiempo hemos ido desarrollando tecnologías de observación y de estudio que van mejorando, pero lo hacen poco a poco, ¿no? Claro, es como si estuvieras en un bosque, Ok. todo a oscuras, y vas caminando ahí, tentando Sí, un sí. arbolito y Sí, te vas una haciendo idea roca, del camino. Correcto. Pero en realidad es muy complicado y si tuvieras la facilidad de iluminar, entonces te darías una idea de, bueno, este camino sí, este es un lago, Claro, por aquí claro. me voy a un barranco. Sí, por allá con cuidado. Pero es justamente eso, la posibilidad de que la tecnología que vamos desarrollando poco a poco nos ayuda a ir viendo y conociendo mejor todo el universo o gran parte del universo, queremos creer, ¿no? Así es, como Claro. los detectores LIGO, por ejemplo. Claro. No, yo tampoco entiendo muy Yo bien tampoco. ese concepto y para eso tenemos este reportaje que nos va a explicar todo. Vamos a verlo y regresamos. Detectores LIGO. Existe la posibilidad de que el universo en el que vivimos no sea el único que exista. Hagamos el siguiente ejercicio para explicar esta idea. Verás que no es tan fantasiosa como parece de primera intención. Imaginemos que eres un pez en el océano. Podrías pensar que todo lo que existe es agua y otros peces que puedes ver, ¿cierto? Pero, ¿qué pasaría si algunos de esos peces empezaran a estudiar y se dieran cuenta de que todo lo que los rodea está formado por átomos? Y que esos átomos se pueden combinar para crear otras cosas, como tierra, metales y otros objetos que no están en el océano.
Entonces surge la posibilidad de que exista un universo diferente a lo que esos peces conocen. Multiverso es el término usado para definir los múltiples universos posibles, incluyendo el nuestro. Comprende todo lo que existe físicamente, el espacio y el tiempo, la materia, energía y movimiento, además de las leyes físicas y matemáticas que las rigen. La idea de los multiversos ha sido considerada en la cosmología, la física, astronomía, filosofía, psicología y, por supuesto, en la ciencia ficción. De hecho, con los conocimientos actuales a la comunidad científica le podría resultar lógico que haya otros universos, con la posibilidad de que en algunos de ellos variables como la velocidad de la luz, la fuerza, la gravedad y otras leyes de la física sean diferentes y no sean adecuados para el desarrollo de la vida tal y como la conocemos. O por el contrario, que sí lo sean y que haya copias con algunas pequeñas variantes de lo que conocemos. Hasta ahora, existen 5 teorías sobre los multiversos que son factibles. Universos infinitos. Si el espacio-tiempo es plano y se extiende hasta el infinito, es probable que se empiece a repetir en algún punto, ya que se terminarían las combinaciones posibles de arreglo entre el tiempo-espacio. Por lo que si buscamos con mucha paciencia, podríamos encontrar otras versiones de nosotros, infinito número de nosotros haciendo lo mismo o algo diferente. Universos burbujas. Después del Big Bang, algunas zonas se expandieron más rápido que otras, por lo que se formaron algunas burbujas espacio-tiempo. Algunas ya se inflaron y otras están creciendo apenas. Es probable que una burbuja sea como la nuestra, pero todavía no se hayan desarrollado por completo o que otras se hayan reventado. Universos paralelos. Esta idea surge de la posibilidad de que existan más dimensiones de las 3 que conocemos en la actualidad. Sería algo así como varias rebanadas de pan de caja que regularmente chocarían entre sí, ocasionando Big Bangs repetidamente. Universos descendientes. De acuerdo a la teoría cuántica, todos los desenlaces posibles de un evento ocurren en un respectivo universo. Por ejemplo, cuando llegamos a una desviación, un universo se va hacia la derecha y otro se va a la izquierda, con lo que se crean 2 universos a partir de esa decisión. Cada uno sigue de forma independiente. Universos matemáticos. Proponen que la realidad fundamental es la de las matemáticas, que la estructura matemática que organiza nuestro universo no es la única opción. Cada opción matemática tiene su propio universo donde es una opción válida. Si bien hasta ahora el probar la existencia de otros universos no es posible, ¿acaso algún día podamos contar con evidencia que nos permita afirmar su existencia? Aunque quizás nos resulte complicado aceptar la existencia de otros universos, pero en otros universos tal vez eso sea cosa de todos los días. ¿Qué les parece el tema del multiverso? ¿Vamos entendiendo poco a poco? Sí, yo creo que sí. Es como, por ejemplo, hoy tuve la oportunidad de ponerme este uniforme, pero también pude haber puesto pijama. ¿Estás de acuerdo? Por supuesto. Entonces, yo me puse esta, pero a lo mejor en otro universo se abrió la posibilidad de donde estoy en pijama. Que esa es creo que la parte más interesante de lo que estamos explicando el día de hoy sobre los multiversos. Esta teoría que implica que hay múltiples versiones de nosotros mismos y prácticamente, no importa qué versión te imagines, existe en algún universo. Exacto, pero aún así es muy complicado saberlo. La verdad es que faltan muchos detalles por comprender. Estoy de acuerdo y creo que lo que podríamos hacer es apoyarnos, de hecho, en tecnología que ya existe. Y, por ejemplo, nos podemos conectar a internet desde aquí, desde la nave de Qué Rayos, y traer un video de los varios que existen que explican qué pasa o qué rayos con los multiversos, como este que estamos viendo en este momento en nuestra pantalla. Y la intención justamente del programa, en todo caso, es despertar curiosidad en ti para que te documentes mejor al respecto de este tema en particular, por ejemplo. Claro. Imagínate pensar que hay toda otra galaxia como la nuestra en algún otro lugar que ni siquiera cabe en mi cabeza. Exacto, y que hay otra versión tuya más chaparra, más alta, más listo, menos listo, que habla con superpoderes, exactamente, con superpoderes, sin superpoderes, pero todo esto hoy lo estudian distintos temas o distintas prácticas y la astronomía, la matemática es crítica, por supuesto, también, y la posibilidad de entender mucho mejor
cómo es que funciona el tiempo con relación al universo. Así No es. cosa como... No es tan sencillo, la verdad, y yo creo que para eso deberíamos hablar con alguien que es súper experto en el tema. Que creo que esa es la gran maravilla y ventaja que en el programa tengamos nuestra sección para generar entrevistas con expertos, porque de otra forma, pues cómo hacer preguntas como las que nos surgen en este momento Cómo a ti, a aclarar mí y a nuestras todos. dudas, claro, por supuesto. Así Pues que vamos entonces a hacer vamos a la entrevista. Vamos a hacer la entrevista y continuamos en ¿Qué rayos? Piso, ya está listo todo para el enlace. Ha llegado el momento que nos encanta, la oportunidad de confirmar con un experto las dudas que tenemos respecto al tema que estamos tratando en este programa. Así es, así que sin más, conectémonos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y gracias por la oportunidad de platicar con las amigas y amigos de ¿Qué rayos? Tenemos muchas preguntas, caray, como si de Muchísimas varios dudas. universos nos hubieran mandado sus preguntas. Y la primera sería, ¿de dónde surge el concepto o la idea de multiversos? La idea de multiverso surge a partir del estudio de lo más grande y lo más pequeño. En la física, cuando estudiamos el cosmos, el universo, todo lo que existe alrededor, nos hemos hecho la pregunta de dónde salimos, y resulta que los científicos llegaron a la concepción de que todo comenzó en una gran explosión hace mucho tiempo. Y entonces cada lugar del universo empezó a expandirse por algo que llamamos inflación. Pero podría haber sido que algo empezó a expandirse de una manera y otra cosa empezó a expandirse de otra forma, de tal manera que a lo mejor en una porción del universo se creó el universo que nosotros conocemos y en otra porción se creó otro tipo de universo en donde probablemente ni siquiera existimos nosotros ni nada parecido. Entonces ahí ya hay un multiverso. ¿Qué nos dice lo que sabemos de física y matemáticas sobre el universo? eso es interesantísimo. La física es la descripción de nuestro universo, la descripción de la naturaleza como nosotros la hemos observado. En realidad, La física no sabe en principio cómo sería la realidad en otro universo. Ok, y de acuerdo a esto entonces, ¿cuántos universos podría haber? si una partícula puede estar moviéndose en cualquier dirección y Nosotros podemos tener un número enorme de emociones. Imaginemos, todo eso podría estar ocurriendo al mismo tiempo. ¿Cuántas emociones tenemos? ¿Cuántas partículas nos componen? Ese es el número de universos que podrían existir en el multiverso. Muchísimos. ¿Existe la posibilidad de que se repita un universo? es improbable. Sin embargo, podría ocurrir, ¿por qué no? Podría ocurrir que una persona se gane 2 veces la lotería. Podría ser que una Persona se gane la lotería diariamente en toda su vida, cada día. Estar vivos, tener la Tierra como la que conocemos, tener un universo que nos permita existir en él, es ya habernos ganado la lotería. Tener otro universo que tenga las mismas cualidades para permitir exactamente lo que vemos aquí, pues es ganarse doblemente la lotería. Es tremendamente improbable, pero los físicos creemos que es una posibilidad. ¿Cómo se podría probar que existen otros universos? Eso es interesantísimo y eso es lo que buscamos los físicos, comprobar estas ideas. Si tenemos nuestro universo, ¿cómo podríamos comunicarnos? Existen estas teorías Cosmológicas de lo más grande y estas teorías de lo más pequeño. ¿Cómo nos podemos meter y enterar de lo que está pasando en otro universo? Viajando a él. Pero resulta que los físicos encontraron que estos agujeros negros podrían ser muy especiales. Podrían ser en realidad agujeros de gusano. Lugares donde si uno entra, podemos pasar, como en este gráfico, podemos pasar de un agujero negro comunicándonos por un puente a un agujero blanco que nos va a escupir y nos va a escupir depositándonos, no sé, en una tierra, en ese otro universo paralelo. Eso sería fascinante. Bueno, y una pregunta ahí como obligada sería, ¿qué nos hace falta conocer? ¿Qué preguntas nos falta responder? Pues muchísimas. Y esto es lo fascinante de la ciencia, que siempre tenemos preguntas que hacernos. Para empezar, Este viaje interdimensional, no sabemos si es posible. No sabemos cómo diseñar una nave que fuera capaz de soportar las enormes presiones, temperaturas y toda suerte de cosas que incluso desconocemos, que pudieran estar ocurriendo en un agujero de gusano. No sabemos. Y para todas las amigas y amigos de Qué Rayos que están súper interesados en el tema, ¿qué es lo que tendrían que estudiar para saber más de multiversos y del universo y de física? física, definitivamente. Empezando por un poco de astronomía, que es la clave para entender dónde están los astros y todo lo Que hacen,
Después llegando a cosmología, que está en el corazón de la relatividad inventada por Albert Einstein hace más de un siglo, y llegando finalmente quizá a entender la mecánica cuántica. Todo eso debe estar combinado y debe ser la respuesta a todas nuestras preguntas, las preguntas de un multiverso en donde probablemente nosotros vivimos. Pues muchísimas gracias por la oportunidad de platicar con las amigas y amigos de ¿Qué rayos? Y es un tema verdaderamente fascinante. Entonces, en este universo en el que estamos muy atentos a todos estos temas, ¿qué les parece si continuamos con el programa, Dani? Por supuesto. Esto es ¿Qué rayos? Continuamos. Es momento de actualizar nuestra bitácora de viaje y chequen esto. La NASA va a utilizar tecnología de rayos X para rastrear vida en Marte. Esa fue la misma tecnología que utilizó en la Tierra para encontrar las primeras bacterias. Interesante, ¿no? Vamos a un corte y ahorita regresamos con ¿Qué rayos?